Gracias, Ana, y gracias a ustedes otra vez por estar aquí, los que regresan de ayer y los que hoy por primera vez se asoman a esto. Bienvenidos sean, espero que les interese lo que vamos a abordar hoy. En cierto sentido es una continuación a lo que hicimos ayer, en el sentido más obvio que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, por supuesto, pero ahora lo vamos a conectar con una temática más específica de lo que hicimos ayer, porque nos vamos a concentrar en una cuestión que está en el centro de nuestro interés en la inteligencia artificial, que es el si estos sistemas son creativos, son originales y qué tanto lo son. Y para poder abordar ese tema, que es absolutamente importante, seleccioné las dos áreas que me parece que son las más importantes en términos de la humanidad cuando ejercemos nuestra creatividad y originalidad, que son las ciencias y las artes. Pero antes incluso de mostrarles el menú del día de hoy, el programa que vamos a tener, quisiera hacer nada más un señalamiento sobre, al final de esta diapositiva, está mi correo electrónico y los invito a aquellos que quieran interactuar conmigo o hacer preguntas, que se pongan en contacto y utilicen este correo electrónico. Me encantará saber de ustedes y a lo mejor responder algunas preguntas si es que tienen. Y además un anuncio que le estaba platicando a Ana, mi universidad tiene un programa de doctorado muy interesante en ciencia cognitiva e inteligencia artificial. Los que quisieran continuar, sobre todo estoy hablando de los estudiantes, estudiando esta temática, bienvenidos sean, y esta es una manera que podrían obtener información. Bueno, empecemos ahora sí con la temática de la plática de hoy. Como les digo, vamos a hablar de esta doble categoría de originalidad y creatividad, pero lo quiero hacer primero abordando esta distinción o estas dos categorías en el ámbito de la ciencia, tratar de ver, aunque sea brevemente, cómo es que opera la creatividad y la originalidad en las ciencias, para después pasarnos al arte y a sugerir una diferencia fundamental que existe entre el ámbito de la creatividad y la originalidad en las ciencias y en las artes, que es, en el caso de las artes tenemos lo que podríamos llamar de una manera esencial la dimensión humana del arte. Y luego aterrizar, como lo hicimos ayer y lo vamos a hacer también mañana, con algún tipo de especulación, en este caso más atrevida que ayer, van a ver, sobre las posibilidades y los desafíos que entraña la inteligencia artificial en el ámbito de la creatividad y de la originalidad y sobre todo, por supuesto, en las artes. Entonces, ese es el menú de hoy. Muy bien, ¿qué es esto de originalidad y creatividad? Hablemos un poquito de originalidad y creatividad. Bueno, son casi sinónimas, ¿okay? Por lo menos en los términos en los que vamos a abordarlos hoy. La originalidad posee una relación muy intuitiva con la creatividad y la creatividad con la originalidad. No les estoy diciendo nada original con esto, espero que todo el mundo reconoce lo intuitivo de esta relación. Tan es así que, como digo, en muchos contextos hablar de creatividad, hablar de originalidad es sinónimo. Sin embargo, podemos empezar a escarbar, a analizar, a hacer un poco de filosofía sobre estas nociones y darnos cuenta que tanto la originalidad como la creatividad presuponen algo absolutamente central, que es la novedad, algo nuevo. No habría creatividad, no habría originalidad si no tenemos algo novedoso, algo nuevo. Y en este sentido, bueno, uno podría voltear alrededor y decir la naturaleza misma, la realidad natural, pues nos ofrece evidentes ejemplos de originalidad y de creatividad. Esas son de esas imágenes en las que uno puede ver el gran, casi prácticamente el sinnúmero de galaxias y todo lo que está aconteciendo en ellas. Entonces podemos imaginar, bueno, sea lo que fuere que creó esto, es enormemente original y creativo. Pero también podemos hablar de que, junto con lo novedoso, en el caso de originalidad y creatividad, la originalidad y la creatividad también involucran a menudo lo que podríamos llamar un objetivo. En términos clásicos griegos, un telos, una finalidad. Y una vez más, la naturaleza ofrece un sinnúmero de casos que exhiben originalidad y creatividad, sobre todo en la biología.
¿Por qué la biología? Porque es fácil encontrar casos en los que vamos a encontrar que prácticamente cada especie, prácticamente todos los rasgos que determinan a una especie, pues son el resultado creativo del proceso de selección natural, cuyo propósito central sería el de seguir pasando, en este caso, genes a futuras generaciones. Una tercera característica asociada con la originalidad y la creatividad, ahora sí podemos decir que es distintiva de los seres humanos. Y esta es algo que tiene que ver con el hecho de que hacemos algo con algún propósito, con una intención. Podemos decir que los seres humanos exhiben este tipo de originalidad y creatividad cuando actúan de una manera novedosa, guiados por alguna razón, por alguna intención que los llevó a actuar de esta manera. Los artistas que están aquí, algunos amigos míos, saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Se les ocurre algo, lo traducen en una intención artística y si todo sale bien, generan una obra artística. Esto es básicamente humano. Y aquí podemos entonces decir que en este caso hablamos de originalidad y creatividad, cuando el objetivo intencional, la razón de actuar en este caso, es precisamente la de crear algo nuevo, algo original, algo creativo. Por supuesto, en nuestras religiones hemos adjudicado también esta propiedad a los seres divinos, pero si hacemos a un lado esta consideración metafísica y religiosa, podemos decir que somos los seres humanos los únicos que exhibimos este tipo de creatividad y originalidad basada en las razones y las intenciones. Por supuesto, y la pertinencia de hablar esto aquí, hasta que llegó la inteligencia artificial. Lo cual hace de esta temática, de esta tecnología, algo que debe de tener para todos, un enorme interés por las consecuencias muy, pero muy profundas que están detrás de esto, que es que la inteligencia artificial sea quizá la otra entidad que exhibe originalidad y creatividad. Para ilustrar esta revolución, vamos a examinar dos esferas en donde la originalidad y la creatividad humanas han encontrado su máxima expresión. Y como ya les mencioné, creo que es difícil imaginar dos áreas en las que la creatividad y la originalidad tienen mayor impacto que, por supuesto, en las ciencias y en el arte. Empecemos con la originalidad y creatividad en la ciencia, aunque sea brevemente. ¿Qué quiere decir ser original y creativo en la ciencia? La originalidad y la creatividad han jugado un papel evidentemente crucial en la ciencia. Es más, podríamos decir, sin creatividad y originalidad no habría ciencia. No nada más eso, en la manera en que tenemos para pensar acerca de la ciencia, nosotros cuando la conceptualizamos, la entendemos como precisamente un esfuerzo por comprender el universo y al hacerlo ejercer nuestra creatividad, nuestra originalidad para generar teorías, ideas de cómo funciona la realidad, dependiendo de la esfera que nos interese. Y para esto, obviamente, podríamos aquí considerar al científico genial, un poco a la manera romántica, quien en un arranque de creatividad produce ideas o teorías que transforman nuestra concepción de la realidad. Por si alguien se preguntara, ¿qué tiene que ver la creatividad y la originalidad con la ciencia? Bueno, pues es nada más cuestión de recordar un poquito de historia, en el caso de la ciencia, y hablar de los grandes científicos de la historia como Arquímedes, como Newton, como Einstein, como Darwin y muchos otros. Lo que los hace evidentemente famosos, grandes contribuidores a la ciencia, fue que fueron enormemente creativos y originales. Sin embargo, aquí hay una consideración que va a ser absolutamente central para hacer una distinción entre la creatividad y la originalidad en las ciencias y la creatividad y la originalidad en las artes. Y es lo siguiente, que no hay que olvidar que sea lo que fuere que es la ciencia, este es un esfuerzo por entender la realidad.
En otras palabras, la ciencia está al servicio de la verdad. Y por tanto, que la originalidad y la creatividad científicas se pueden traducir como éxitos en la búsqueda de la verdad. En eso consiste ser creativo y original en ciencia. De nada sirve ser muy creativo y original si lo que descubres es una falsedad. De nada sirve ser una persona que descubre un medicamento creativo de una manera creativa y original si el medicamento no funciona. ¿Okay? Entonces hay un compromiso absolutamente central en el quehacer científico y la búsqueda de la verdad. Y si vamos a entender originalidad y creatividad en términos de búsqueda de la verdad en la ciencia, bueno, esto, como vamos a ver, va a ser muy distinto a lo que pasa con las artes. Podríamos resumir esto e inferir de lo que acabo de decir, que en el mundo de la ciencia, cómo se llega a la verdad, por interesante que fuere, siempre será mucho menos importante que el hecho de haber llegado a ella. Eso es lo que nos importa. Sí, quizá, por supuesto, hay historias maravillosas desde que le cayó la manzana, que creo que es un mito a Newton y fue lo que le dio la ocurrencia de las leyes de la gravedad, descubrirlas, hasta el trabajo de Pasteur y muchos grandes científicos en los que se nos recuerda estos momentos difíciles, creativos y de gran originalidad. Ok, muy bien, por supuesto que es muy, muy importante, pero lo importante en todos esos casos es que llegaron a la verdad, descubrieron ecuaciones que capturan la realidad, descubrieron medicamentos que curan. Entonces, es en ese sentido en que es mucho más importante en la ciencia haber llegado a algo correcto, verdadero, real, que el cómo se llegó ahí. Si este es el caso, si por lo menos me lo conceden como una premisa de esta discusión, por supuesto lo vamos a discutir más adelante si quieren, ¿qué decir entonces sobre el impacto de la inteligencia artificial en la ciencia cuando hablamos de la originalidad y la creatividad? Y más específicamente, que es la pregunta relevante que nos debe en este segmento de la plática guiar, bueno, pues ¿qué tan original y creativa es la inteligencia artificial en la esfera de la ciencia? Bueno, para variar, me parece que los ejemplos a veces hablan mejor que la teoría o que lo que pueda decirles. Entonces consideren un ejemplo reciente que es verdaderamente impresionante. Ayer hablamos de redes neurales. Como les digo, los que estuvimos aquí ayer lo van a reconocer, pero aunque no hayan estado aquí, el sistema del que voy a hablar es un sistema que, aunque no es el mismo de los LLMs, es una red neural. ¿Okay? Esto también lo podemos platicar más adelante. La ingeniería computacional en la que está basado este sistema es una red neural. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de AlphaFold, que es el sistema de la compañía DeepMind, que es subsidiaria de Alphabet, que es el nuevo nombre por el que Google se da a conocer. Y por cierto, AlphaFold, hay muchos alfas, es toda una familia de programas que están abordando distintos aspectos de la realidad. Pero concentrémonos en AlphaFold y veamos lo que han logrado hacer. Para entender de dónde viene y por qué no es un LLM como los que mencionamos ayer, no es un, ¿cómo se dice en español? Una large language model, un modelo de lenguaje extenso, pero es una red neural. Recordemos que el origen de AlphaFold viene desde 1996 y 97, cuando muchos nos quedamos boquiabiertos, aunque algunos ya lo esperábamos, cuando el gran campeón Garry Kasparov de ajedrez perdió frente precisamente a un sistema basado en esta red neural que se llamaba Deep Blue. No sé quiénes de ustedes se acuerdan. Algunos, ¿verdad? La mayoría son muy jóvenes y no se acuerdan. Pero esto fue extraordinariamente revolucionario en términos de avances computacionales. Y para que se den una idea, es no nada más ganar ajedrez en el ajedrez. El ajedrez es paradigmáticamente, como lo saben, el juego más intelectual, por lo menos en Occidente. ¿Sí? ¿Y por qué es eso así? Bueno, nada más para que tengamos una idea de la complejidad del juego del ajedrez. El juego del ajedrez posee 10 con 40 ceros seguidos de posiciones únicas.
A ver, 10 con 40 ceros seguidos de posiciones únicas que puedes generar en este juego. Más aún, cuando empiezas a desarrollar el juego, puedes generar hasta 10 con 120 ceros detrás de jugadas posibles. Como decíamos ayer, creo que lo mencioné brevemente, no sé, creo que no hay ni nombre para este número. Google, creo, era uno de esos. Entonces estamos hablando de una enorme complejidad computacional, si así lo quieren ver, de posibilidades extensísimas, que inmediatamente nos deben de decir que quien crea que estos juegos, que estos sistemas han memorizado las jugadas o son capaces de avanzar 2 o 3 jugadas para poder ganar, no es así, ¿ok? Por si esto fuera poco, a los 10 años, en el año 2016, ahora sí, noten el nombre alfa, surgió otro sistema de una red neural inspirado en lo que habían hecho en Deep Blue, que se llamó AlphaGo. Y esta vez sí ya fue, no IBM, sino fue Google, la compañía que produjo esto, y que derrotó al campeón mundial Lee Sedol en Corea en el juego Go. ¿Y por qué esto es importante? Porque el juego Go es exponencialmente todavía más complejo que el ajedrez. Al grado que estamos hablando de que en este caso las posiciones únicas de este juego es 10 con 170 ceros. ¿Ok? Bueno, esto fue una verdadera revolución no nada más en la cuestión de los juegos, sino en la pregunta de cómo lo lograron. ¿Cómo es que estas redes neurales son capaces de triunfar? Por supuesto, primero a los que las entrenaron, pero sobre todo, en este caso, a los campeones, a los mejores seres humanos en estas disciplinas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Eso lo vimos un poco ayer, son redes neurales, pero el hecho es que lo hicieron. ¿Ok? Ese es el énfasis que quiero hacer. Bueno, a partir de esta tecnología, a partir de estos sistemas, se desarrolló entonces como un programa muy atractivo el que empezáramos a utilizar esta tecnología, estos sistemas de redes neurales aplicados a cosas probablemente más obviamente útiles. Y ese es el caso de AlphaFold. ¿Por qué? Porque AlphaFold se abocó a lo que llamamos biología estructural, específicamente a las estructuras de las proteínas o proteínicas, que son estudiadas cuando uno entiende cómo se doblan, cuáles pliegues tienen, por lo tanto, cuáles folds, de ahí el nombre AlphaFold. Pero quiero que vean lo que implica esto. Para poder entender el enorme triunfo que ha sido AlphaFold, hay que recordar, aunque sea muy brevemente, qué es una proteína, ¿verdad? O cómo funcionan las proteínas. Y lo primero que tenemos que recordar es que la estructura de la proteína es la que determina la o las funciones de esa proteína. Entender cómo está armada es entender qué hace. Este es un ejemplo típico, obviamente es un modelo simplificado de una proteína, que como pueden ver es un rompecabezas tridimensional, que hace lo que hace precisamente por esa estructura que posee. Ahora, de nuevo, creo que ya lo sabemos, pero hay que recordarlo, las proteínas son absolutamente cruciales para todos los seres vivos. Son responsables de prácticamente todas las funciones celulares. Fíjense lo que acabo de decir. Todas las funciones celulares. Para dar un ejemplo concreto, que es el nuestro, el cuerpo humano, por ejemplo, posee alrededor de 100.000 tipos de proteínas, cuya función es multifacética. Pueden ser anticuerpos, fibras contráctiles, como cuando son parte de los músculos, enzimas, hormonas, estructuras colágenas, vectores de reservas energéticas y un largo etcétera. Estos son absolutamente centrales. Y de ahí se sigue, por supuesto, que si las entendemos, vamos a generar no nada más una comprensión de cómo funciona el cuerpo humano, el organismo, sino vamos a generar medicamentos, vamos a generar curas para enfermedades e incluso, ya más filosóficamente, podemos especular sobre el origen de la vida, entendiendo cómo funcionan las estructuras proteínicas. Ok, bueno, pero el problema, el gran problema,
es que determinar la estructura de las proteínas es una labor enormemente complicada. ¿Hay aquí algún biólogo en la audiencia? ¿No? Okay. Es muy, muy complicado y enormemente creativo. ¿Okay? Para que se den una idea de lo difícil que es determinar la estructura de una sola proteína, se ha calculado que el promedio de tiempo y energía y esfuerzo y creatividad que se lleva determinar una sola estructura de una sola proteína o una sola proteína y su estructura es 5 años de doctorado, prácticamente un doctorado. Y obviamente esto estamos hablando de un trabajo altamente técnico y especializado. Bueno, en el año 2020, AlphaFold 2, ya estamos en AlphaFold 3, este año acaba de aparecer, pero AlphaFold 2 identificó en pocos meses la estructura de más de 214 millones de proteínas. A ver, ¿cuántos doctorados se ahorraron? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta creatividad? No lo sé. Hagan ustedes también los cálculos. 214 millones de proteínas, que por cierto están accesibles al mundo entero. AlphaFold lo hizo accesible gratuitamente. Ahorita prácticamente todos los laboratorios de biología estructural en el mundo están usando esta información. Pero lo impresionante para los propósitos de nuestra plática de hoy es darnos cuenta que este programa, hace 4 años, identificó 214 millones de proteínas, recordando que cada una de ellas es el equivalente a 5 años de doctorado muy difícil, muy tedioso, pero a veces también muy creativo en biología molecular. Así que respecto a la originalidad y la creatividad científica, yo creo que es muy plausible afirmar que la inteligencia artificial exhibe estos atributos. Y que cuando hablamos de sistemas como AlphaFold, sobre todo era AlphaFold 3, que está ofreciendo algo semejante, no nada más con proteínas, sino con ácido desoxirribonucleico, ADN, DNA, no sé, o con el ácido ribonucleico, ¿sí? RN, bueno, okay, pues ya se imaginará, okay, está la cosa ahorita en biología en una verdadera transformación y revolución. Esto es nada más uno de los ejemplos que puedo ofrecerles de cómo la inteligencia artificial en sistemas de redes neurales que no son los LLMs como ChatGPT o como Claude, están cambiando la faz de la Tierra, ahora sí literalmente. ¿Okay? Estamos generando nuevos materiales, nuevas medicinas, parte, por ejemplo, de las vacunas que nos ayudaron con la pandemia, así se generaron. En fin, para donde volteen. Es más, la semana pasada otra alfa, creo que lo mencioné ayer, ganó el premio de plata, la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Matemáticas, ¿ok? Entonces, bueno, a mí me parece que si estamos hablando entonces de creatividad y originalidad, un argumento muy sólido se puede dar para decir estas cosas son enormemente originales y creativas. Bueno, quizá me concedan esto, pero ahora vamos a mirar en dirección de las artes. Déjenme tomar un poquito de agua. Porque vamos a cambiar un poquito de dirección y pensar ahora, ok, muy bien, creatividad original en la ciencia, búsqueda de la verdad, evidentemente redes neurales como AlphaFold y otros están revolucionando esto y quizá puede ser muy sensato decir, es plausible aceptar que en la ciencia al menos, si eso de lo que se trata es de buscar la verdad, estos sistemas son originales y creativos. Pero ¿qué decir de las artes? Bueno, a mí me gusta cuando hablamos de las artes hacer una distinción entre dos maneras de entender las artes, o bueno, una manera de entender las artes que las divide en dos categorías. Cuando hacemos filosofía del arte, tendemos a hacer esta distinción y creo que es muy útil porque vamos a ver sobre todo los efectos de inteligencia artificial de una manera mucho más directa en un tipo de estas artes más que en el otro, aunque al final las dos van a ser afectadas. La distinción que estoy hablando es entre artes que podemos llamar productivas y artes que podríamos llamar performativas.
muy mal, yo creo que es una traducción de performative, pero la usamos, ya la vi que la Academia de la Lengua ya aceptó esta expresión. Muy bien, ¿qué son las artes productivas? Son aquellas que identifican a la obra artística con el producto final del quehacer artístico, de ahí lo de productivas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de formas artísticas o artes como la pintura, en donde el producto final, o sea, la pintura, es precisamente el que nos sirve para identificar a la obra de arte. Por supuesto, también en la escultura, donde lo que identificamos con la obra de arte es el producto final. La arquitectura, incluso la literatura, aunque eso también podemos discutirlo, pero básicamente el momento en que Cervantes produce el Quijote, bueno, al menos en su primera versión, ahí está, es el producto, esa es la obra de arte. O la música, pero la música grabada, era lo que le decían, la música es un arte difícil de clasificar en muchos sentidos, este es uno de ellos, pero bueno, cuando ya hiciste tu disco y lo puede escuchar otra persona, o cuando ya escribiste tu obra en notas que otros lo pueden reproducir, ese es un producto, y también la música en ese sentido sería o podría ser entendida como un arte productiva. Pero existen también, por supuesto, las otras artes, ¿sí? Las llamadas artes performativas, en las que se identifica la obra artística no con el producto necesariamente, sino con la interpretación, con la ejecución de la obra. Pensemos, por supuesto, en la danza. ¿Dónde está la obra artística de la danza? Pues frente a nosotros cuando estamos viendo a la gente, a los danzantes llevar a cabo su obra, ¿okay? Ahí está la obra artística. El teatro, sí, es cierto que podemos escribirlo, pero el teatro en realidad se lleva a escena. Ahí está la obra frente a nosotros. Una obra que evidentemente es performativa. O, ahora de nuevo, la música, cuando estamos hablando de una interpretación, ¿sí? Cuando la música es en vivo, cae dentro de la categoría de obras performativas. Muy bien, notemos que aunque en las artes, en algunos casos lo más importante es el producto, ahora sí podemos hacer una analogía, un contraste. En la ciencia, el producto siempre es lo más importante. Entonces esto ya empieza a decirnos que sea lo que fuere que es la originalidad y la creatividad en las artes, al menos en ese sentido se empieza a distinguir de lo que sucede en las ciencias. En las ciencias es lo que obtienes, ¿sí? El producto. En las artes no necesariamente. En otras palabras, en ningún caso encontraremos en las ciencias el valor otorgado al proceso y a la ejecución, que sí vamos a encontrar al menos en las artes performativas. Es más, es inconcebible hablar de originalidad y creatividad en un arte performativa que no implique la ejecución, el cómo se está llevando a cabo. Muy bien. Otra caracterización muy útil al considerar las artes y contrastarlas con las ciencias es verlas como expresiones esencialmente humanas. Así que hablemos ahora de la dimensión humana en el arte. Si lo anterior no es suficiente, espero que eso sea suficiente para distinguir de nuevo la creatividad y la originalidad en las artes con respecto a las ciencias. Ahora bien, dicen, bueno, ¿cómo que la dimensión humana en las artes? Es casi redundante, ¿sí? Es obvio que cuando hablamos de arte hablamos de una creación humana, al grado de que incluso, y por eso digo irónicamente, cuando distinguimos en filosofía del arte entre los objetos estéticos y los objetos artísticos, los distinguimos precisamente como los objetos estéticos puede ser un atardecer muy bello, pero que nadie lo está haciendo, es natural, mientras que una pintura, una danza, cualquier obra artística implica la presencia de un ser humano o de seres humanos. Entonces, en ese sentido trivial, claro que hay seres humanos siempre que hay arte. Pero vamos a profundizar en esta dimensión humana y van a ver que creo que va a iluminar la naturaleza del arte y nos va a ser muy útil, espero, para entender lo que está pasando en la inteligencia artificial y cómo se distingue de lo que está pasando en las ciencias.
Entonces esto que acabo de decir, por supuesto, se va a aplicar ya sea a las artes performativas o productivas. Siempre podemos decir que una obra artística es ¿qué? Bueno, pues una manera de entender una obra artística es decir que toda obra artística es un esfuerzo comunicativo, es un ejercicio comunicativo que conecta a seres humanos, los creadores, con otros seres humanos, los espectadores. Esta es casi una definición de arte. Quizá algunos de ustedes no están de acuerdo con ella, pero bueno, me parece que es bastante plausible. Una obra artística es un ejercicio comunicativo que conecta seres humanos con otros seres humanos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la razón de ser de este ejercicio comunicativo intencional? Pues es típicamente el despertar reacciones estéticas en los espectadores, en los lectores, en los que están escuchando la música, en los que están contemplando una pintura o leyendo una obra literaria. La idea es que alguien nos está comunicando algo y lo está haciendo con la intención de que reaccionemos de una manera estética. Incluso nos guste o no nos guste, por cierto. Puede que no nos guste una obra de arte que se nos presenta, pero en el momento en que es presentada como una obra de arte, se nos invita a tratarla como un objeto estético, que está tratando de decir, a ver, reacciona estéticamente. Cuando esta comunicación se logra de un modo efectivo, se producen en los espectadores, como todos lo sabemos, experiencias extraordinarias, enormemente profundas, enormemente conmovedoras. El poder del arte. Tan es así que incluso podríamos decir que el valor de una obra artística dependerá directamente de haber satisfecho precisamente estas intenciones comunicativas y generado en los espectadores las experiencias estéticas que corresponden a esas intenciones. De la misma manera, podríamos decir que la originalidad o creatividad artística entonces es proporcional a la capacidad de haber cumplido con este objetivo. En otras palabras, haber generado en los espectadores tales experiencias estéticas. Quizá uno puede trabajar durísimo en una pintura con la intención de que cuando sea contemplada por los espectadores reaccionen de un modo estético. Produces la pintura y nadie reacciona de esa manera. Ese es un fracaso, ¿sí? Es un fracaso artístico. Pero cuando se logra, bueno, pues entonces se cerró el ciclo o el círculo de la experiencia artística basada en este tipo de caracterización. Entonces, vamos a aterrizar en originalidad y creatividad aquí, porque podríamos entonces concluir, a partir de esas consideraciones, que la originalidad y la creatividad en el arte siempre estará relacionada con una persona o con personas. Siempre. Siempre del otro lado va a haber una persona o personas, quienes al generar estas obras artísticas expresan, entre otras cosas, pero muy importante, su personalidad, sus modos de entender y generar estas obras artísticas que podríamos llamar su estilo, e incluso un estilo que, si es suficientemente original y creativo, es irreemplazable. Ese es el estilo de Coltrane, o ese es el estilo de Picasso, o este es el estilo, ustedes dirán, sus artistas predilectos, personas. Ok. De ahí que en el arte, y a diferencia de la ciencia, ahora sí vamos a crear un contraste, entonces es fundamental no solamente el producto, espero que estén conmigo en esto, sino también el cómo se llegó a ese producto. El proceso histórico que hizo posible que ese producto fuera generado. Y por supuesto, cuáles fueron las intenciones detrás de la creación de ese producto. Nada de eso es importante en ciencia al final del día. En las artes es sumamente importante, es crucial. Es crucial hacer la pregunta, ¿y quién creó esa obra de arte? ¿Y por qué lo hizo?
Y para de nuevo establecer el contraste entre la ciencia y las artes, mientras que alguien que no es Newton, que no es Einstein, que no es un Darwin, pudo haber descubierto las ecuaciones o las teorías que los hicieron famosos, nadie sino, en este caso que estoy ilustrando, Picasso, pudo haber generado las obras particulares que lo hicieron famoso. El que haya sido Picasso es constitutivo de la obra de arte. Mientras que incluso, como se ha especulado muchas veces en ciencia, por ejemplo, algunas de las ecuaciones famosísimas de Einstein estaban ya, algunas flotando en el ambiente, ¿no? Poincaré, famosamente, por poco y descubre algunas de esas ideas. Esas ecuaciones, en ese sentido, no le pertenecen a Einstein. Pero todas y cada una de las obras de Picasso le pertenecen a Picasso. Nadie más que Picasso pudo haberlas pintado o producido. Pero del mismo modo, valorar y comprender una obra artística implica saber cuándo y por qué fue hecha. Si vamos a valorar y comprender Guernica, la famosísima obra de Picasso, bueno, pues espero que estemos conscientes del contexto y las circunstancias en que fue creada. Si no sabemos nada de la Guerra Civil Española, si no hemos escuchado nunca del pueblo Guernica que fue bombardeado, vamos a perdernos una enormidad en nuestra comprensión, apreciación y valoración de una obra como Guernica. Bueno, ahora sí, regresemos a inteligencia artificial. Hicimos bastante filosofía. Acuérdense que estas pláticas es filosofía e inteligencia artificial, ¿ok? ¿Qué decir entonces del impacto de la inteligencia artificial respecto a la originalidad y la creatividad, ahora sí, en las artes? Dicho todo lo que he presentado hasta ahorita, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora sí entonces del impacto de la inteligencia artificial en el arte, las posibilidades y desafíos. Y aquí les voy a dar dos ejemplos. Uno podría creer que son triviales, pero para mí no lo fueron, son autobiográficos. Cuando empezaban a salir la generación de imágenes, me atreví a meter ahí 2 o 3 prompts. Y bueno, los que conocen de arte reconocen aquí a Durero. Entonces me aventó esta imagen y dije, ¡ay, qué bonita! Me gustó mucho. Esto hace un año, ¿eh? Imagínense lo que ha pasado desde entonces. A ver, ahí está una obra que produjo la inteligencia artificial. Aquí está otra segunda obra que yo le dije, a ver, ofréceme un dibujo al estilo de Odilon Redon, como dicen los franceses, Redon, un simbolista del siglo XIX, y me produjo esto. Estoy seguro que prácticamente todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, por curiosidad. Bueno, yo lo hice hace un año y miren lo que me produjo. A ver, preguntémonos, frente a esos 2 ejemplos que les acabo de dar, y podría dar muchos más, preguntémonos si su originalidad y creatividad artística es relevante, en el sentido de que, bueno, pues fíjate que son productos de la inteligencia artificial. ¿Es relevante que esto haya sido producido por la inteligencia artificial? ¿Sí? Ok. Creo que la mayoría tenemos, por supuesto que es relevante. Es más, nos acabas de dar elementos para hablar de ello, ¿no? Dadas las consideraciones que hemos hecho aquí, espero que ahora vean la relevancia de por qué me detuve en hablar de los temas que hice, sobre la dimensión humana, sobre todo del arte, pues parece obvio que sí, que la respuesta es sí, sí. Es muy relevante que estos productos hayan sido creados por inteligencia artificial. Sobre todo si vamos a hablar de creatividad, originalidad artística. El hecho, para poner en una sola idea, el hecho de que estas 2 obras no hayan sido creadas por humanos, con el propósito de comunicar con estas obras una intención estética en nosotros, sus espectadores, pues es suficiente para negarle a su fuente, que en este caso es un sistema de inteligencia artificial, tanto originalidad como creatividad artística. Ya vámonos a desayunar, ¿no?
Bueno, no estoy seguro, okay. No estoy tan seguro, y aunque a lo mejor la ilustración que yo escogí no sea la mejor, a mí me gustan esas dos obras y a mí me dan mucho que pensar, así que aguántenme un poquito más. En primer lugar, las obras están allí, con sus claras capacidades de generar una experiencia estética en sus espectadores. A ver, ¿sí o no? Digo, es más, si no les he dicho que es inteligencia artificial, digo, acaban de descubrir estos dibujos de Redón, probablemente dicen, mira, qué interesantes. Mira, estos como fetos o no sé, estas figuras emergentes ahí, qué interesante. ¿Qué nos quería decir Redón? ¿Sí? Además, qué bien hecho, qué bien ejecutado. Bueno, ahí está la obra frente a nosotros. Y creo que si no se nos aclara y se nos dice su procedencia, nos va a convencer de que al menos en principio tiene calidades estéticas. Segundo, estas obras fueron seleccionadas por humanos, en este caso yo, para consumo de humanos, para mi disfrute, y ahora miren, se los estoy presentando, con la intención de generar experiencias estéticas en sus espectadores. Bueno, ese no era completamente el caso, pero mi mujer me dice, oye, la segunda me gusta mucho como para que la enmarquemos y la pegamos ahí en la casa. Sí, ¿por qué no? Por si esto no fuera suficiente, estas obras, por supuesto, están basadas en las creaciones de seres humanos. Durero en el primer caso, Redón en el segundo, y evidentemente en la historia del arte, en este caso occidental. Y podemos incluso reconocer en ellas estilos y mensajes que asociamos con las obras artísticas. Las preguntas al final, ¿qué le parece? Sí, para acabar, ayer me dijeron, acaba primero y después vamos a... Así que, a ver, yo les digo lo siguiente, después de todo ya no es tan obvio, o a mí no me resulta tan obvio, el negarles valor artístico a estas obras y a quien haya sido su autor, no sé cómo quieren caracterizarlo, sobre todo después de la plática de ayer, la categoría de artista, e incluso si se trata, como sabemos, como les confesé, porque probablemente algunos se hubieran sido engañados si no les he dicho, sí, fueron creados por inteligencia artificial. Bueno, déjenme concluir la plática con una serie de predicciones algo temerarias, lo confieso, ¿sí? Me voy a arriesgar, pero de eso se trata a veces en las pláticas de este tipo. Y que son en ese sentido también provocativas, y ojalá que desaten alguna reacción en ustedes, que nos van a invitar a pensar sobre las posibilidades y los desafíos que la inteligencia artificial genera en el ámbito precisamente de las artes respecto a su originalidad y creatividad. Ahí les va. Primero, es perfectamente posible que veamos cada vez más la creación de productos artísticos diseñados por sistemas artificiales con el potencial de llegar a niveles estéticos equivalentes a los generados por seres humanos. Y si esto es el caso, bueno, pues el desafío es que dadas las capacidades de la inteligencia artificial, las artes productivas primero y las performativas después se van a ver afectadas de una manera radical por la inteligencia artificial. Y enfatizo esto porque aunque uno dice, bueno, sí, pero a lo mejor Mauricio y los músicos dicen, sí, pero siempre va a haber alguien, en el caso de la interpretación musical, somos insustituibles. Es cierto, lo más probable es que durante mucho tiempo esto sea el caso. Pero, por ejemplo, en mi universidad, junto con inteligencia artificial y ciencia cognitiva, hay un programa muy, muy desarrollado, de los mejores, para los que les interese también solicitar a lo mejor entrar a esa universidad, en realidad virtual y robótica. ¿Okay? Entonces, imagínense 5, 10, 20, 30 años en que te vas a poner un casco ya muy ligero
no se te va a olvidar los 5 minutos que tienes un casco, y vas a interactuar con una realidad, vas a ponerte también unos guantes, de tal manera que yo no veo por qué uno no puede imaginar que vas a estar frente a interpretaciones artísticas de primer nivel, generadas, por supuesto, por inteligencia artificial. Es más, si no te quieres poner el casco, no sé si han visto los últimos avances en robótica, son extraordinarios. ¿Por qué? Porque están precisamente ayudados con inteligencia artificial. Bueno, 5, 10, 15, 20 años, como se dice pochamente en inglés, down the road, vamos a ver robots que probablemente no sepamos si es un ser humano o un robot haciendo cosas extraordinarias con valor estético. Bueno, como les digo, es temerario lo que estoy diciendo, pero no veo por qué no sea así. El segundo punto sería que vamos a ver lo que podríamos identificar de una manera general como una democratización del arte, como nunca la humanidad ha vivido. Una democratización del arte. Veremos cada vez más la proliferación, por ejemplo, de actos artísticos, creativos y originales llevados a cabo por individuos sin ningún entrenamiento, como yo, bueno, sí me gusta dibujar, pero jamás hubiera dibujado lo que vieron ustedes hace rato, y mucho menos hacer un impreso como el que les enseñé. En otras palabras, veremos cada vez más gente como yo, individuos sin entrenamiento en muchas de las técnicas asociadas con las artes, que sin embargo generan novelas, obras gráficas, composiciones musicales de gran complejidad y valor estético, ¿al alcance de qué? De un prompt, de una orden, de un clic. Así que nosotros los espectadores estamos, ya no tienes que ir a escuela de música, ya no tienes que aprender a dibujar, lo que tienes que tener es sensibilidad y ser un buen prompt engineer, tener unas buenas ideas a la hora de generar estas órdenes, y va a aparecer frente a ti ese producto que probablemente va a tener el nivel estético de una obra llevada a cabo por un artista tradicional. Entonces, ¿qué les va a pasar a los artistas tradicionales? Tercer punto. Vamos a ver una disminución en el número y la importancia de los artistas tradicionales. Hemos hablado ayer, por ejemplo, y mañana también, el impacto enorme de la inteligencia artificial en cuestiones de educación, en cuestiones de producción industrial, en cuestiones de administración, sistemas jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los artistas no van a quedar fuera de esta revolución. El papel de los artistas tradicionales será cada vez menos relevante como fuentes privilegiadas de acciones y de objetos con propiedades estéticas intencionales. Lo cual llevará, por supuesto, un desplazamiento de gran parte de la creatividad original desde los artistas hacia los consumidores, hacia los espectadores. Así que tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué tanto perderá o ganará la humanidad con esta transformación en las artes debido a la inteligencia artificial? ¿Qué tanto vamos a perder o ganar como humanos? Aquí, confieso, no tengo una respuesta. ¿Sí? Es una pregunta muy difícil de contestar, con mucho peso, mucha gravedad, y sobre todo para mis amigos los artistas, estoy seguro que también algunos están pensando, Bueno, pero lo que sí podemos estar seguros, por lo menos vamos a acabar una nota relativamente optimista, es que tanto en la ciencia como en las artes, y aunque sea de manos de la inteligencia artificial, el futuro de la creatividad, el futuro de la originalidad, sí está garantizada. Gracias.